visitan por primera vez, como escucharon, mi nombre es Vilma Espinosa y es para mí un honor y una responsabilidad muy grande traer la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche. Créanme que lo hago con temor y temblor. Mi oración es que el Señor hable a nuestros corazones y que su Espíritu Santo, quien es nuestro Maestro por excelencia, nos ministre y aclare en nuestras mentes y corazones lo que mi inútil o débil intento no pueda lograr. Las dejo en sus manos y trataré de hacer lo mejor posible de traer la enseñanza a la luz de la palabra de Dios, y el título del mensaje de esta noche es El atavio de la mujer cristiana. Este año estaremos estudiando acerca de nuestras convicciones o posiciones sobre temas que enfrentamos en nuestro diario vivir. Algunos de estos temas están rodeados de mucha controversia en nuestra sociedad, tales como el aborto, que fue la clase que nos dio nuestra maestra Joyce Rentería en marzo, en la cual aprendimos que Dios es el dador de la vida y que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho de quitarle la vida a otro ser humano, y mucho menos a estos pequeñitos que se están formando en el vientre de su madre, que por cierto debería de ser el lugar más seguro para ellos, ¿no es cierto? El mundo dice que el aborto está bien, que es un derecho de la mujer y existen leyes para amparar estos derechos. Sabemos que la palabra de Dios dice completamente lo contrario. Nuestra maestra María Orellana el mes pasado nos enseñó acerca de la palabra de Dios y todos los beneficios que encontramos en ella, y nos explicó que la palabra de Dios no solo nos informa, sino que ¿quién se acuerda? Dice que nos transforma. El mundo también nos dice que la palabra de Dios no es autoritativa sobre el ser humano. Dice que no es un libro inspirado, que fue escrito por hombres, y que si tú quieres creer en la Biblia, que esa es tu decisión. Pero dice, no me digas a mí nada de la Biblia, porque eso es una fantasía, le dijeron hace una vez. Sin embargo, Dios dice que su palabra, en el Salmo 138:2, dice, porque has exaltado tu palabra por sobre todo tu nombre. Esto significa que la palabra de Dios y su autoridad fueron exaltadas por sobre toda la creación. Y como dije antes, estos temas que vamos a estar visitando todos estos meses durante todo el año son controversiales en el ambiente en el que vivimos, y podemos quizás inconscientemente nosotras, las hijas de Dios, adoptar ciertas convicciones o posiciones sobre estos temas y situaciones de acuerdo a lo que el mundo o la sociedad nos dicta. Es por eso que nosotros estaremos escudriñando en la palabra de Dios cuáles tienen que ser nuestras convicciones, nuestras posturas acerca de cada uno de estos temas. Y hoy nos toca el tema de nuestra forma de vestir. Algunas también se estarán preguntando por qué estamos tocando este tema del vestir. Pero ¿por qué piensas tú que es importante lo que tú y yo pensamos, o cuáles son nuestras convicciones acerca de estos temas? Pero en particular, nuestra forma de vestir. ¿Por qué piensan ustedes que eso es importante? Si alguien puede decirlo. Porque refleja el interior. Muy bien, porque refleja nuestro interior, como dijo Armida. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Por qué es importante lo que tú y yo pensamos? No escucho. Porque no queremos ser piedra de tropiezo. ¿Alguien más? Somos embajadoras del Altísimo. Somos embajadoras del Altísimo. ¿Alguien más? Correcto, todas esas respuestas son correctas. Yo diría que es importante por quiénes nosotros somos y cuál es nuestro rol en el contexto actual en el que estamos. El Señor nos ha dejado acá con un propósito, estamos acá con un propósito. No sé si alguna vez ustedes se han hecho la pregunta, pero ¿por qué el Señor me tiene acá todavía? Tenemos todas esas cosas que ellas dijeron, es una de las razones, porque tenemos que darle la gloria a Dios por todo lo que hacemos. La palabra de Dios en Mateo 5, del 13 al 14, dice, en el versículo 13, dice, porque vosotros sois la sal del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisada o tropezada por los hombres, dice. Y en el versículo 14 dice, vosotros, los cristianos,
soy la luz del mundo, en el mundo. En el mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El significado de esos dos versículos son muy profundos, pero al solo leerlos usted puede captar o se hace una idea de lo que el texto está tratando de comunicar o lo que quiere decir. El texto dice que somos sal y que somos luz. Una explicación superficial, por decir así, de lo que el texto no quiere decir sería que la sal sirve para dar gusto, para preservar, y en algunas ocasiones sirve para matar o extirpar ciertas plagas. En mi país, yo soy de El Salvador, durante el verano salen unos animalitos, no sé si ustedes les llaman, en mi país le dicen babosas, ¿correcto? Y yo me acuerdo que mi abuelita tenía un jardín muy hermoso, y cuando venía esa peste, por decir así, porque se desparramaba por todo el jardín de las rosas y todo eso, mi abuelita me decía, agarra sal, hija, y ve y las matas, y para mí era un fuego, y lo agarraba la sal y la agarraba y se retorcían aquellas cosas, y son asquerosas, pero a mí me encantaba verlas como con la sal, inmediatamente se morían. Inmediatamente, o sea, la sal en ese momento era algo que era un veneno pues para ellas y se deshacía de esa plaga, y gracias a Dios pues que el Señor nos dejó la sal y el jardín de mi abuelita se puso muy lindo. Y luego dice que somos luz. La luz, de nuevo, una explicación superficial otra vez sería que sirve para alumbrar, para guiar, pero también sirve para exponer lo que está en la oscuridad o al encubierto. Las Escrituras también dicen que somos cartas leídas, y esto es un versículo muy pero muy específico. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, dice, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros representamos en este mundo. Eso es lo que tú y yo, la función de lo que tú y yo tenemos que hacer, que llevar a cabo. Ser luz, ser sal, y al mismo tiempo ser esas cartas leídas que el mundo pueda ver. Qué privilegio poder tener esta responsabilidad, qué oportunidad más grande, ¿no es cierto?, para poder testificar al mundo, pero qué obligación y qué gran responsabilidad. Ese versículo trae mucho peso, trae mucha expectativa, ¿no es cierto?, de parte de nosotros. No estamos acá, como decirlo de una manera tal vez muy bonita, ¿no? No estamos aquí de adorno, aunque somos muy guapos, aunque somos muy bonitas, el Señor nos hizo muy bellas, pero el propósito del Señor por el cual tú y yo estamos acá no es simplemente para ser guapos, ¿no?, sino que estamos acá para representarlo a Él. Al leer estas declaraciones de lo que la palabra dice que soy, y esta palabra soy proviene del verbo ser, ustedes saben, que está en el presente. No dice lo que voy a hacer en el futuro, sino que lo que soy hoy, en esencia y naturaleza. ¿Quién soy yo hoy, el 20 de mayo del 2014? Estos versículos me hicieron meditar y reflexionar y preguntarme entonces, ¿qué clase de sal y luz soy cuando el mundo me ve y observa de la forma en que soy vestida? Si soy carta de Cristo, como acabamos de leer ahorita en 2 Corintios 3:33, ¿qué están leyendo las personas que me rodean en mi forma de vestir? ¿No? Si somos la sal y la luz del mundo, como nos dice la palabra, ¿qué gusto y sabor le estoy dando yo a este mundo de quién es Cristo en mi vida? Y si soy la luz, ¿cómo es que estoy exponiendo el error a la luz de la palabra de Dios de cómo una mujer creada a la imagen de Dios debe vestirse? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanas, ante Dios, pero también ante los hombres. Hacer testimonio, hacer ejemplo, andando de lo que Dios
dice en su palabra en cuanto al vestir. Por lo tanto, nuestro hablar, nuestro andar, nuestras actitudes y nuestro vestir debe de compaginar con lo que Dios dice que somos en Cristo y con lo que cada una de nosotras necesitamos ser. Sabiendo entonces lo que somos, o más bien quiénes somos en Cristo, y para poder ser representantes, testigos, cartas eficaces para el Señor y su reino, debemos de adherirnos, pegarnos, como nos enseñó nuestra hermana Esther Pidal en la introducción de los temas de enero, a la palabra de Dios, que es nuestra máxima autoridad. Para que formemos esas convicciones correctas sobre el tema del vestir, debemos de escudriñar lo que Dios dice. Nuestra máxima autoridad sobre este tema, no se me vayan a enojar, no es del esposo, aunque la opinión de nuestros esposos es crucial, pero no es la máxima autoridad sobre el tema. Porque he escuchado muchas veces donde dicen, bueno, yo le pregunté a mi esposo cómo me miraba con este vestido y él me dijo que estaba bien. Qué bueno, cuidado, porque podemos estar exponiendo tal vez un poco la posición de nuestro esposo en cuanto a la forma de vestir. O también estamos exponiéndolo nosotros a ellos. Estamos revelando qué clases de liderazgo hay en el hogar cuando no nos vestimos apropiadamente. Tampoco es el pastor de la iglesia. Gracias al Señor venimos a una iglesia donde la palabra de Dios se enseña de tal forma, donde no hay necesidad, ni tampoco es la función del pastor, de venir y decirle, óyeme, esa blusa está muy corta, o esa falda está muy corta, o ese vestido. No estamos en ese contexto. Tampoco es un líder de mesa, tampoco soy yo, aunque hoy me toca hablar de este tema. No soy yo la máxima autoridad sobre este tema, porque yo también necesito hacer esos ajustes de los que la palabra de Dios habla. La máxima autoridad es Dios, y por lo tanto, su máxima autoridad es su palabra. Él nos ha dejado, Él nos ha dejado su palabra para instruirnos en cómo debemos de vestirnos. Pero antes de seguir y de entrar en lleno hacia el versículo que vamos a estar estudiando, quiero aclarar o hacer un pequeño paréntesis y decir que Dios está más interesado en el estado de su corazón que en su forma de vestir. En 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, a Dios no lo impresionamos con nuestra apariencia. Todo lo contrario, Él rechaza a aquellos. Dice que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:12. La palabra de Dios nos exhorta también en Juan 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por tanto, no podemos gloriarnos en nuestra forma de vestir, hermanas, ni concluir que porque me visto de cierta forma soy más espiritual. Tampoco debemos juzgar a otros simplemente por su forma de vestir y decir que no son espirituales porque se visten de una forma diferente a la que yo me estoy diciendo. Más sin embargo, después de haber dicho todo esto y de haber aclarado ese punto, Dios no es indiferente en la forma en que yo me visto. Dios mismo desde el principio, desde el Génesis, deja por sentado la importancia del vestir. Él mismo se encargó de hacer túnicas de pieles, dice, para Adán y Eva. O sea, Él fue el primer, ¿qué? Diseñador. No fue Gucci, ni Versace, no sé quién. No, el Señor fue el primer diseñador. Él fue el primer diseñador en la tierra que hizo un vestido, hermano. Qué hermoso, eso me encantó. Dije, wow, yo soy el primer diseñador, ¿qué? Nada de que, ay, el diseñador de aquí, y por supuesto que el vestido que él les puso a ellos no solamente fue especial en cuanto lo que representaba, ¿no? Ese es otro tema. Y dice, pero explica, y dice que después de la caída Jehová, dice, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso está en Génesis 3:21. De la misma forma, Él nos ha dejado ciertos parámetros a nosotros y ciertas
ciertas normas, ciertas guías en su palabra que debemos de seguir al vestirnos, sin caer, por supuesto, en el legalismo y hacer de una moda o un estilo de vestir una regla de cómo nos debemos de vestir, ¿no? El propósito de Dios es siempre más profundo que el nuestro. Sus propósitos son espirituales, no solamente religiosos o externos, sino internos, los cuales nos llevan a vivir vidas santas que honran su nombre, como nos dijo la hermana. Bueno, ya vimos entonces quiénes somos en Cristo y el rol que debemos de desempeñar en nuestro contexto de acuerdo a ese rol. Ahora vamos a ver qué decimos al vestirnos de cierta forma o al usar ciertas prendas de vestir. Como decíamos antes, somos embajadores, somos testigos, somos cartas leídas, somos la luz, somos la sal. Tenemos una función extremadamente importante en este mundo que a veces yo pienso que no estamos conscientes de ese rol. Nos levantamos, nos ponemos la forma de vestir, no ponemos atención a que cuando salimos al mundo, cuando salimos afuera, en primer lugar en el contexto familiar, pero cuando salimos afuera estamos dando un testimonio, estamos diciéndole al mundo, mira, yo soy una cristiana, yo soy una carta de Cristo, el Espíritu Santo mora en mí y de la forma que yo me estoy vistiendo es la guía como tú te debes de vestir. ¿Te sientes con esa confianza de poder decir, yo soy guía para el mundo, soy luz para el mundo, de cómo se debe de vestir la mujer? A mí me hizo pensar. Y bueno, dice, mi forma de vestir me da una identidad. A través de las edades, la forma de vestir de las personas ha tenido un significado en la sociedad, ha determinado su estatus social y económico, sus prácticas religiosas y en ciertos casos hasta el estatus de cada persona en el vínculo familiar. En el Viejo Testamento podemos encontrar ejemplos en los que la forma de vestir de las personas los distinguía y les daba una identidad. Vamos a ver 4 ejemplos. Uno es el vestir de la ramera. Dice Proverbios 7, de 6 al 10, lo voy a leer. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, y mire cómo dice, con atavio de ramera y astuta de corazón. Aquí está la sabiduría personificándose y hablando, ¿no? Como que está observando esto que está pasando. Y aunque en este versículo no se especifica qué era lo que constituía el atavio de esa mujer ramera, el hacer mención de su vestuario demuestra que había una forma de vestir específica que la distinguía entre las mujeres que no eran rameras, obviamente, y las que sí, las que se dedicaban a esta forma de vivir. Uno solo puede imaginar que esta mujer se vestía de una forma muy particular para llamar la atención de sus clientes, que en este caso era un simple, un joven, un falto de entendimiento, dice el versículo. Es interesante ver que su atavio era de una mujer ramera, pero mucho más importante es el estado de su corazón. Dice que era astuta de corazón, o sea, hábil para engañar. La forma de vestir de esta mujer ponía en evidencia su estatus social en el contexto en el que ella vivía, pero también revelaba sus propósitos y por ende el estatus espiritual de su corazón. Luego vamos a ver el vestir de los sacerdotes. También había cierta ropa que los distinguía a los sacerdotes bajo el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en Éxodo 28, del 1 al 4, y del 40 al 41. El Éxodo 28, del 1 al 4, dice que ese es Dios diciendo, entonces harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón y con él sus hijos, para que me sirva como sacerdote. Dice Aarón como Nadab y Abú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura, dice, y hablarás a todos los hábiles artífices a quien yo he llegado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, al fin de que me sirva como sacerdote. Y está hablando de Aarón, y luego en el 40, del 41 dice, pero para los hijos de Aarón harás túnicas también
también, y les harás cinturones y les harás mitras para gloria y hermosura, y vestiduras con ellos a su hermano Aarón y a sus hijos con él, y las ungirás y ordenarás y consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Una vez más, la vestimenta de Aarón y la de los hijos era específica. Fue diseñada por Dios para exaltar el puesto y la función de Aarón, para distinguirlos. Y a Aarón en particular por su posición que era mediador. Bueno, todo el capítulo 28 de Éxodo es una descripción de las vestiduras de los sacerdotes, incluyendo la de sus hijos. No lo vamos a leer, obviamente, porque es muy largo, pero sí, está muy bonito, me encantó, porque cuando entras a lo que es el vestido del sacerdote, el efod, todo lo que significa, tiene un significado espiritual y es verdaderamente hermoso, que vale la pena estudiarlo. Bueno, el pueblo sabía, con solamente ver los vestidos de estos sacerdotes, que ellos eran sacerdotes, que eran los apartados, los designados por medio de Dios. Y no tenían que proclamar ellos o decir, mira, yo soy sacerdote, porque su vestimenta lo decía todo. Por eso es que es importante de la forma que nosotros nos vestimos, porque da un testimonio, proyecta una identidad, nos pone en ciertos, por decir así, cuadritos, ¿no? Vivimos, esa es la sociedad en la que estamos. Había un dicho en mi país que dice, pues mira cómo te ven y así te tratan, ¿no? Desafortunadamente así es. Entonces, como hijas de Dios, como cristianas que somos, nuestra manera de vestir, por muy mundano que esto parezca, es extremadamente importante. Ahora vamos en el vestido de José, y eso era su vestimenta en cuanto al contexto de la familia. Muchos conocemos la historia de José, está en Génesis 37:3, y vemos que su padre Israel lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Dice, Israel lo distingue, dice, haciéndole una túnica de diversos colores. Esta túnica o esta vestimenta tenía un significado muy especial. Mandaba un mensaje a todas las personas en su alrededor, y ese mensaje era que su padre le amaba más a él que a todos sus hermanos. Pero significaba algo mucho más importante que esto. Esta vestimenta, esta túnica especial, indicaba que el dueño de esta prenda de vestir había sido escogido por el padre a ser el futuro líder de este hogar. Una posición que le pertenecía al primogénito de la familia, no al hijo menor como lo era José. Entonces, ahora podemos comprender porque sus hermanos, dice, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imagínese usted qué impactante era la forma de vestir, qué impactante era esta prenda de vestir que había despertado estos sentimientos tan profundos entre los hermanos de José, porque ellos sabían lo que esta túnica estaba representando. Entonces dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Dice la palabra que cada vez que lo miraban con esta túnica, me imagino que les recordaba el verdadero significado de por qué llevaba esta prenda de vestir. O sea, especialmente me imagino que al que le tocaba esa posición, ¿no? Había sentido molestia cada vez que lo miraba y decía, pues esa tenía que ser mía, porque ese puesto me toca a mí. Bueno, seguimos. Luego vamos a ver a la mujer virtuosa. Dice en Proverbios 31:22, dice que ella se hace tapices de lino fino y de púrpura en su vestido. Al leer todo el capítulo 31 nos damos cuenta que esta mujer se distingue por ser una mujer generosa y de mucha estima. Pero en su forma de vestir podemos observar que gozaba de un estatus económico cómodo y bendecido por Dios, y que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo vestirse bien, o sea, con prendas de cierto valor, si su estado económico se lo permite. No hay nada de malo que si usted puede, o su esposo puede proveerle de ciertas cosas, de ciertas formas de prendas de vestir costosas, no tiene nada de malo. Pero ella nunca se jactó, ni fue lo que la distinguió espiritualmente. Pero sí se podía distinguir entre las otras mujeres que tenían la facilidad económica como para comprar lino fino y púrpura en esos tiempos, porque eso era de mucho valor, costaba mucho dinero, ¿no? Como decir, tal vez comprar, qué sé yo, es lo que se le llama ahora, lo que es caro, digamos, el silk, ¿cómo? El cashmere, ¿no?
O sea, en este contexto ella tal vez solo se vestía con puro silk y con puro cashmere, de cashmere, porque cuesta mucho dinero. Bueno, hemos visto estos ejemplos entonces, aunque hay muchísimos más, que la forma de vestir puede proyectar o mandar un mensaje específico de quiénes somos. Es importante entonces que en el contexto en el que vivimos, nuestro vestuario represente o proyecte correctamente quiénes somos. Debemos de distinguirnos como hijas de Dios. Debemos de dar evidencia del estado espiritual de nuestro corazón. Nuestra forma de vestir debe de expresar el vestuario de un corazón transformado, de un corazón redimido. Debemos de expresar nuestra santidad con nuestra forma de vestir. Nuestro vestir es importante para Dios porque somos sus representantes en esta tierra. La forma de cómo nos vestimos nos identifica o forma una opinión de quiénes somos, por lo menos a primera vista. Muchas veces no tenemos la oportunidad de sentarnos con esa persona, de que esa persona nos conozca, que vea quiénes somos, que amamos al Señor, que pertenecemos a su familia. Simplemente nos ven e inmediatamente se forman una idea. Es bien difícil entonces después querer defender, decir que soy una hija de Dios, pero pues, dice, bueno, de la forma que te vistes, nos parece, ¿no? Porque aunque el mundo no conozca la palabra de Dios, aunque el mundo no conozca la Biblia de la manera que nosotros la conocemos, y como decía Almida, pero que dijo, muchas veces la única Biblia que el mundo va a leer eres tú, soy yo. Entonces, ¿cómo nos estamos vistiendo? ¿Cuál es la impresión que damos cuando las personas nos ven? Tenemos que dar un testimonio veraz del estado moral y espiritual de nuestro corazón. En otras palabras, ¿cómo me debo de vestir correctamente? El Señor, de la misma forma que vistió a Adán y a Eva y de la misma forma que diseñó los atuendos de los sacerdotes, nos ha dejado su diseño, su palabra de cómo nos debemos de vestir. Él ha dejado principios que nos sirven de guía para poder hacerlo. Estos principios fundamentales en los cuales debemos de basar nuestras decisiones o nuestras convicciones en cuanto a la forma apropiada de vestir, los encontramos ahora sí en 1 de Timoteo 2, de 9 al 10. Basado en este pasaje de las Escrituras, estaremos viendo lo que Dios tiene que decirnos en cuanto a nuestra manera de vestir. Este versículo será nuestra base, nuestra fuente de la cual vamos a extraer la información fundamental que necesitamos para formar nuestras convicciones en cuanto a nuestro vestir, permitiendo que la palabra de Dios denote cómo debemos de hacerlo. Antes de entrar ahí, a modo de darle un poco de contexto o historia de 1 de Timoteo, de 9 al 10, el apóstol Pablo escribe 3 cartas personales, ya que van dirigidas a personas en particular y no a las iglesias, como suele hacer en todas las demás epístolas o las cartas. Estas 3 cartas se consideran o se les llaman las epístolas pastorales porque van dirigidas a los encargados de esas iglesias que era Timoteo en Éfeso y Tito en la isla de Creta. Entonces estas cartas eran dirigidas a Timoteo, que son 1 y 2 de Timoteo, y aunque está 1 y 2 de Timoteo, y luego Tito, no se escribieron en ese orden. Primero, el apóstol Pablo primero escribió la carta 1 a Timoteo, luego escribió Tito y luego escribió 2 de Timoteo. Pero en la Biblia está 1 y 2 de Timoteo y luego está Tito. No sé por qué le digo eso. Sabemos que el apóstol Pablo había tomado a Timoteo, a pesar de su juventud, como un fiel colaborador del Evangelio y específicamente lo había designado a él a fortificar, si se puede decir así, las iglesias que Pablo había plantado o fundado en Éfeso. Timoteo, al igual que Tito, eran evangelistas interinos, por decir así, o eran los segundos de Pablo, a los cuales él mismo había encomendado esa importante labor de regular, de inspeccionar y reformar todo aquello que estaba fallando, que estaba en fallo, ya sea con los obispos, con los diáconos o con los feligreses, los cristianos, los que asistían a la iglesia, a la iglesia,
lo que iban regularmente a la iglesia, ¿no? Los que habían profesado su fe y que ahora eran parte de la iglesia, del contexto de la iglesia. Y los mandó a que ellos regularan todas las actividades de esas iglesias. Con esto en mente, Pablo les manda esa carta pastoral, y en este caso a Timoteo. Se dice que Pablo estaba en Macedonia cuando escribió primera Timoteo, y se cree que Pablo escribió estas dos cartas, primera Timoteo y Tito, entre los años 62, 68, de 62 y 68 después de la muerte del Señor Jesucristo. Y como mencioné antes, el propósito de estas cartas era para delinear las responsabilidades de estos dos líderes, o pastores, si se les puede llamar así, de estas iglesias. Y aunque Timoteo y Tito en verdad no eran pastores, eran más bien delegados apostólicos de Pablo, ellos tenían dos responsabilidades específicas. La primera era defender la sana doctrina, ya sabemos. Eso lo podemos ver en 1 de Timoteo del 1, 3 al 7. Y la segunda era delinear, mantener el comportamiento o disciplina dentro de la iglesia. En torno al comportamiento o disciplina dentro de la iglesia es donde encontramos esta instrucción dirigida específicamente a las mujeres, a nosotros. Aparentemente había un problema en cuanto a la forma de vestir de las mujeres dentro de la iglesia en ese tiempo. La iglesia en ese tiempo estaba siendo influenciada por la cultura que los rodeaba, de la misma forma que está pasando en nuestro tiempo y en nuestro tiempo. ¿Qué es el problema? Aparte de la falsa doctrina que se estaba propagando dentro de la iglesia, también se estaban colando ciertas actitudes, costumbres pecaminosas en la forma de vestir de las mujeres en el contexto cristiano. Los comentaristas sobre este versículo dicen que el problema era que algunos de los convertidos de la iglesia en Éfeso eran personas con dinero, eran personas que tenían facilidad económica, y que estas mujeres aparentemente se vestían de una forma extravagante, tal como lo hacían las mujeres romanas. O sea, esa era la cultura en la que estaban, y entonces las mujeres miraban, pues si se visten las mujeres romanas, pues también nosotros nos vamos a vestir de esa forma. Y desafortunadamente, nosotros también, las mujeres cristianas, la iglesia de hoy en día, tiene también ese peligro, que nos dejamos de influenciar por lo que la cultura dice, nos dejamos de influenciar por las modas, nos dejamos de influenciar por lo que está de moda hoy. Incluso estaba viendo, no me acuerdo qué fue lo que estaba platicando, y le digo, mira, ponte este color en la... Oh, me dicen, las uñas, no, eso era de noviembre para allá, me dicen. Ahora los colores son estos, que no es cierto, muchos de ustedes están mirando, vemos mujeres, me incluyo, de que estamos pendientes, bueno, ya pasó, esos son colores del invierno y estos son colores del verano, y yo compro los que están está barato, si es invierno, si es de verano, si me queda y está barato, si tiene las 3D, bueno, bonito y barato, yo me lo compro. Así que gracias a Dios vivimos en California, donde ayer estuvo a 90 y pico, hoy para mí está haciendo un frío terrible, así que digo, pues no importa, si me compro un suéter me lo puedo poner tanto como me lo puedo poner en diciembre como me lo puedo poner a mediados de junio, ¿no es cierto? Así que, pero de alguna forma somos influenciadas por lo que la cultura está diciendo, y tenemos que tener cuidado, tenemos que ser cautelosas, tenemos que con una mente abierta, basada en la palabra de Dios, no una mente abierta, sino con una mente pegada, herida, como decía, me encanta esa palabra que usó Esther, porque eso quiere decir que estamos pegadas, que estamos adheridas a la palabra de Dios, que todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, cuando nos vamos de compras, ahí es donde comienza, cuando nos vamos de compras, hermanas. Tenemos que ir con el pensamiento de decir, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Y cómo me debo de vestir? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver. Bueno, entonces parece que había este problema, ¿no? Que las hermanas llegaban, yo creo que llegaban muy extravagantes a la iglesia y llamando mucho la atención a sí mismas por su forma de vestir, robando, y eso es bien interesante, porque robando con esta acción la adoración y el enfoque hacia Dios. Desafortunadamente a veces hacemos eso, de la forma que nos vestimos. Yo hablo por mí misma, y espero que yo no haya sido uno de esos malos ejemplos donde
la persona, en lugar de estar poniendo atención a lo que estaba diciendo el pastor, estaba viendo que, ¿verdad? Porque somos seres humanos y pues, yo soy débil. Y yo decía, wow, ¿cómo anda, no? Wow, no se ve en el espejo. Y una vez hablamos otra vez de los esposos. ¿Cómo que el esposo no le dijo, oye, mi amor? Eso como que no, ¿no? O sea, lo hace uno y en lugar de estar enfocada en a lo que había venido, en lugar de estar poniendo atención, yo estaba Irma, o sea, estaba quitando la atención, estaba quitando mi enfoque. No que lo estaba haciendo ella, sino que obviamente pues en mi debilidad, pero tal vez si esto no estuviera así, no estuviera yo ahí. Entonces digo, si yo soy mujer y a mí me perturba, imagínense ustedes, hermanas, a nuestros amados hermanos. Imagínense ustedes, hermanas, a nuestros débiles hermanos. Porque no todos los hermanos que vienen a la iglesia tienen 20 años de ser cristianos, no todos se levantan a las 5 de la mañana y oran y ayunan. O sea, no estoy diciendo de que se necesita hacer eso, pero lo que les quiero decir es, si a mí, que soy una mujer como ustedes y heterosexual, ¿me entiende? Digo, me perturbaba tal vez no de la forma que le perturbaba a un hombre, me perturbaba porque decía, wow, en el contexto de la iglesia, y especialmente en el contexto de Grace Community Church, porque esa iglesia tiene un estándar muy alto, se espera muchísimo de esa iglesia, porque es una iglesia donde se enseña la sana doctrina, donde se enseña la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, sin quitarle para hacerlo más bonito, ni ponerle para hacerlo más bonito. La palabra de Dios está ahí, blanco y negro, como dicen, ¿no? Entonces, como que decía yo, wow, me sentía un poco mal, porque decía, le digo, no le digo, lo voy a ofender, no lo voy a ofender, y pues le dije, bueno, señora, tuve que orar y decirle, bueno, señor, en primer lugar, perdóname, porque debería de estar poniendo atención a lo que está diciendo el pastor, y pues te pido por esa hermana de que tú hables a su corazón y que de alguna forma tú le hagas llegar a ella que tal vez de la forma que está vestida no es una forma apropiada para que venga a la iglesia o para que vaya a cualquier otro lugar, porque somos testimonio no solamente adentro de la iglesia. En el closet de nosotros no tenemos estas secciones para ir a la iglesia y estas secciones para ir a la casa, ¿no? O así es, yo no sé. Mi manera de pensar, yo digo, bueno, cuando voy de compras, digo, yo me voy a comprar esto, pero si no me lo puedo poner para ir a la iglesia, si no me lo puedo poner para ir a Unidas en Cristo, si no me lo puedo poner para ir al discipulado, si no me lo puedo poner para ir al servicio de las 8:30, de las 10:30, entonces no me lo puedo poner. Y punto. Pero quiero decirles que eso no fue algo que yo automáticamente lo hice cuando yo vine a la iglesia. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando yo vine a la iglesia, pero aquí hay dos mujeres, Esther y María, que como yo venía de un contexto no cristiano, yo no me crecí en un hogar cristiano, yo no tuve ejemplos cristianos, yo nunca vi la Biblia hasta que ya estaba muy grande. Y después de haber vivido una vida bastante colorida, con muchas opiniones, la liberación femenina y todas esas cosas, y yo venía a la iglesia para ver cómo se vestían las hermanas, para aprender cómo se vestían, cómo hacían ciertas cosas, porque yo nunca tuve eso. Incluso yo me acuerdo que estas dos hermanas, yo fui y les dije, ayúdenme a vestirme, enséñenme a vestirme, díganme si alguna vez yo traigo alguna prenda de vestir que no está correcta, porque por su testimonio, por su forma de que ellas se visten, yo quise seguir ese ejemplo. Dije, esta es la forma que se tienen que vestir las mujeres piadosas, esta es cómo se visten las mujeres cristianas. Y en un par de veces una de ellas me dijo, ¿sabes qué? Te queda linda la blusa, pero no. El Señor nos ha dado a todas ciertos dones.
Y pues en ese tiempo parece que ese don yo lo andaba promoviendo un poco más de lo que debería. Y gracias al Señor, estas mujeres me tomaron bajo sus alas, como dicen, ¿no? Y me enseñaron, me fueron enseñando esto se puede, esto es apropiado, esto no es apropiado. Y le doy gracias a Dios por eso, porque para mí fue algo, han sido un instrumento de guianza para mí, de mis madres espirituales, de quienes les he pasado dolores de parto, dolores muy fuertes. Pero para que veamos lo importante que es, ¿no? Cuando la gente viene a la iglesia, cuando las mujeres vienen a la iglesia, cuando estas mujeres que vienen de otros trasfondos, de otras iglesias o nunca han ido a la iglesia, vienen acá con nosotras, y nosotras, es nuestra responsabilidad ser ese ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que vestirnos con ese propósito, tenemos que vestirnos pensando ya no solamente esto me gusta o esto me encanta, sino que bueno, ¿qué voy a proyectar? ¿Qué le voy a ir a enseñar a esta hermana que viene por primera vez a la iglesia de cómo se debe de vestir una mujer piadosa? Ese es el punto. Y esto era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a Timoteo y a Tito, de que tenía que arreglar esta situación, tenía que reformar, tenía que corregir esto que estaba sucediendo dentro de la iglesia, porque no quería que esto siguiera así, que este error se continuara de esa forma, porque entonces todas las que venían atrás, digamos, de estas mujeres iban a cometer el mismo error y había que corregirlo. Bueno, en conforme al comportamiento y disciplina de la iglesia es donde vamos a encontrar esta instrucción dirigida específicamente a las mujeres. Aparentemente había este problema, había que arreglarlo. Siendo, bueno, en eso que les digo que lo leí en el comentario, yo tiendo a estar de acuerdo por la sencilla razón de que el problema era ese, ¿no? Que las mujeres se vestían un poco escandalosas, porque el mismo pasaje, cuando lo estudiemos, vamos a ver que denuncia esta práctica o hace referencia de lo cual debería ser el atuendo de las mujeres en el contexto de la iglesia y por ende en todas partes, ya sea afuera o dentro de la iglesia. Vamos a ver lo que dice el pasaje, pero vamos a comenzar desde el versículo 8, si tienen sus Biblias. Estamos en 1 de Timoteo 2, del 9 al 8. Vamos a leer el versículo 8, donde dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Al leer 1 de Timoteo 2, en cuanto a estas normas o reglas que se deberían de hacer en el contexto de la iglesia, vemos que Dios, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les está diciendo a los hombres, primeramente, porque hay un mandato para los hombres allí, en cuanto a cómo deberían de orar, y en dónde deberían de orar, y cuál tenía que ser la postura de ellos en cuanto a la oración. Pero inmediatamente después de ese mandato a los hombres, lo cual no vamos a estudiar porque no es el tema, ni somos hombres, vemos este mandato que le dice a las mujeres, le dice: asimismo, dice el apóstol, habla aquí, afirma que la vida pública, cuando le dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar, afirma que la vida pública debe de ser digna y apropiada. La frase en todo lugar se refiere a las iglesias en Éfeso o cerca de Éfeso, pero la implicación indica que debía de hacerse en todo lugar que fuese apropiado. Versículo 9 dice: asimismo, o sea, de la misma forma, de igual manera que los hombres deben de orar en todo lugar, que las mujeres, dice, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Varios principios son introducidos en cuanto a la vestimenta de la mujer cristiana en este versículo. La primera parte del versículo de 1 Timoteo 2:9 nos instruye de cómo debemos de vestirnos, y la segunda parte nos dice cómo no debemos de vestirnos. Entonces, ¿cómo nos debemos de vestir? Ahora sí, dice que nos debemos de vestir con decoro. Versículo 9: asimismo que las mujeres se atavien, se vistan de ropa decorosa. Debemos de vestirnos entonces decorosamente. La palabra decorosa se refiere a lo digno, a lo respetable, decente y honesto. El decoro tiene que ver con la actitud,
la apariencia y la dignidad de una persona. Debemos de decorar nuestros cuerpos con nuestras prendas de vestir, no revelarlo. Una cosa es el decoro y otra cosa es revelarlo. Nosotros debemos de vestirnos correctamente en todas partes, hermanos, no solamente cuando venimos a la iglesia, como ya lo dije antes. La iglesia de hoy está siendo influenciada por la moda y desafortunadamente la moda de hoy tiene muy poco decoro. Es difícil irse de compras y encontrar ropa decente. ¿Lo ves? Los vestidos son muy cortos, con escotes extremadamente reveladores. Algunos están pegados al cuerpo, hermanas, que dejan nuestro cuerpo al descubierto de tal forma que expone cada detalle de nuestra anatomía. Algunos buenos detalles y algunos no tan buenos. ¿Es así? Perdón, no quiero ofender a nadie. Pero es verdaderamente alarmante, hermanas, en algunos casos, la forma de vestir de algunas mujeres. Ahora sinceramente, no se distingue una mujer, digamos, decente con una mujer indecente, porque las dos se visten igual. En aquellos tiempos, como leímos, la mujer ramera era identificada inmediatamente. Los hombres iban, las mujeres iban y decían, esa es una ramera. ¿Por qué? Pues como de vestir. Pero usted ahora va a donde sea, una fiesta, ya sea un té, ya sea un baby shower, ya sea lo que sea, y usted no sabe distinguir si esa persona, después de que va a ir a donde está, tiene algún patrón por el lado, porque su forma de vestir es alarmante. Discúlpenme si estoy siendo un poquito cruda, pero es verdaderamente alarmante. Tristemente, tristemente, y lo voy a decir, tristemente, este es el caso muchas veces en el contexto de la iglesia. Hemos permitido que el mundo y sus modas dirijan nuestra forma de vestir. Nos hemos alejado de la palabra de Dios. O sea, decimos, nosotros creemos en la palabra de Dios, sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. ¿No es cierto? Ese es nuestro estándar. Sana doctrina, sana doctrina, sana doctrina. Pero a la hora que vamos de tienda, la sana doctrina se quedó en la casa. Ahí no aplicamos la palabra de Dios porque el vestido está lo más genial y me lo muestra. O sea, se nos olvida. Y tenemos esa debilidad. Nos queremos ver guapas. Ahí, ¿no? Nos queremos ver así como nos miramos cuando teníamos 20. Algunas de ustedes todavía se ven como que tienen 20 hermanas, ¿ok? Muy guapas, muy guapas. Pero es imposible, hermanas. Ya no nos vamos a ver como que tenemos 20 años. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Les voy a decir por qué. Les voy a decir porque hay muchas mujeres en medio nuestro, donde todavía son mujeres jóvenes, porque tuvieron sus hijos a una edad muy tierna y son mujeres guapísimas, mujeres muy hermosas, con hijos que no parecen sus hijos. Parecen como que si fueran hermanitas, ¿no? Y se ven muy bien, hermanas, la verdad que se ven muy lindas. Pero cuidado, cuidado. Porque a veces nuestros hijos nos están influenciando más a nosotros que nosotros a nuestros hijos. Y muchas veces vemos a la madre y a la hija vestidas iguales. Pero no, como nos decían antes, no en El Salvador, que nos decían iguales a mamá, pero en realidad pues eran vestidos de niña. No, o sea, a veces digo, bueno, entonces ahí, ¿quién es la que tiene la influencia? ¿O la madre o la hija? Porque la madre, en lugar de vestirse como se debería de vestir y ser un ejemplo, una guía, una luz, una sal, una carta leída de Cristo a sus hijas, está haciendo lo opuesto. Está permitiendo entonces que su hija venga y le diga cómo tiene que vestirse, porque quiere ser más cool con la hija, o porque no sé cuáles son las razones. Pero tiene que haber una diferencia. Y tenemos que vestirnos de acuerdo también a nuestra edad. No podemos andar
andar, como decía antes, con la ropa que nos poníamos cuando teníamos 20 años. Bueno, yo definitivamente no puedo, ¿verdad? Entonces, tenemos que vestirnos de una forma que tiene que ver con nuestra edad también. Bueno, seguimos. Dice, el decoro tiene que ver con la actitud, ya dijimos. Iglesia. Y dice, hemos permitido que el mundo nos dirija y tenemos que parar eso. Como hijas de Dios, nuestra forma de vestir tiene que tener un solo propósito: cubrir nuestro cuerpo y glorificar a Dios. Hacemos esto por amor a nuestro Dios, como dice Corintios 13:5, dice, el amor es paciente, dice, es bondadoso, el amor no tiene envidia, y es interesante que esta palabra, que vamos a ver ahorita, está en este versículo, está hablando de la primicia del amor, y dice, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, y dice, no se porta indecorosamente. Esto significa que no se sale de lo debido. Eso es lo que la palabra decoro quiere decir en el contexto de este versículo, que no se comporta de una forma indebida. Cuando usted ama al Señor, usted lo quiere honrar en todos los aspectos de su vida, no solamente cuando va a la iglesia, no solamente cómo habla, cómo se trata, sino también en su forma de vestir. Y esos son esos ajustes que tenemos que hacer, son ajustes que yo he tenido que hacer, y le doy gracias al Señor que tuve estas mujeres que me ayudaron. Le doy la gloria a Dios por ellas, todos los días, de que con todo amor y con toda diligencia cuidaron de mi persona y hasta de mi forma de vestir. Gracias María. Ojalá que ustedes sean dóciles con lo que el Señor está tratando de hacer esta noche, y que en lugar de tal vez sentirse mal, quieran de todo corazón decir, bueno, Señor, si yo soy el templo del Espíritu Santo, entonces yo te traigo ahora este templo ante tu altar, como un regalo, como un sacrificio vivo, y voy a entregarte ahora mi vestir. Voy a entregarte ahora mi forma de vestir, porque quiero ser luz, quiero ser sal, quiero ser esa carta que la gente lea y diga, wow, esa mujer es diferente, hay algo de ella. No sé qué. A mí me dijeron que yo parecía monja una vez, porque tal vez me no sé. Bueno, otro tema. Dice, también que nos debemos de vestir con pudor. Debemos de vestirnos con pudor. Esta palabra casi tiene el mismo significado que el decoro, pero hace énfasis en la vergüenza. El pudor tiene que ver con la honestidad en todas las acciones de la vida, ya sea en el hogar, en el trabajo, en nuestra sexualidad, en nuestro compañerismo con la gente. La mujer cristiana debe de distinguirse por su pudor, por su honestidad en su forma de vestir. Así que, hermanas, cuidado con los escotes. Usemos camisolas, estas son cosas prácticas que podemos hacer, porque a veces hay una ropa muy bonita, pero podemos ponernos una camisola, como una vez me dijo Esther, mira, te puedes poner, me dijo, unas camisolitas que vienen así, me explicó, ¿no es cierto? Me dijo, te lo pones y te queda lindo, y así fue. Ay, dije, Esther sí que sabe. Y sí, me la compré y me quedó muy bonito. Usemos camisolas para cubrir nuestras extremidades. Y usemos, yo no sé cómo le llaman ustedes, fustán, enagua, pantaleta, peticot, ¿cómo le llaman? No sé. Saya, a ver qué más. Enagua, fondo, todo eso, hermano. Póngaselo. Esa cosa que se pone debajo del vestido, pero póngaselo. Póngaselo. ¿Ah? Para que no, exacto, para que no enseñemos, porque a veces les digo, a ver, mira, me pongo en el sol, le digo, asegúrate que no se ve nada. Debemos de cubrir, hermanas, cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga el potencial, discúlpenme, ya como a las 8:30, ya como que ya me vuelvo un poco así. Bueno, debemos de cubrir cualquier parte de nuestro cuerpo que tenga el potencial, y escuchen bien, que tenga el potencial, que tenga la probabilidad de incitar al sexo opuesto, a la lascivia y a la fornicación con la vista, o de hacer caer al más débil con nuestra imprudencia por la forma en que la que estamos vestidas.
Otra vez volvemos, hay hermanitas bebitas en la fe que están buscando un ejemplo, que están buscando una guía, que están buscando una mujer que las guíe, que les enseñe, que les diga cómo hacer las cosas bien. Esa es nuestra responsabilidad, esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Y si alguno de ustedes alguna vez, como lo tiene el permiso Esther, lo tiene el permiso María, cualquiera de ustedes que me vean vestida de una forma indecente, por el amor al Señor, hermana, corríjame. No me dejen así. No me dejen así. Tienen el permiso de hacerlo. Y me llevan shopping. Esencialmente, hermanas, y esto también, esencialmente no hay nada de malo o vergonzoso en la desnudez, hermano. No lo hay. Me están mirando rara. Algunas me están mirando muy rara, como que están diciendo, bueno, pues ahorita ya estoy en contra de lo que acabas de decir. Pero miremos lo que dice Génesis 2.25. Busquen Génesis 2.25. Y por amor del tiempo yo lo voy a leer. Dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Todo era bueno, dice, de gran manera. Antes de la caída, hermanas, estaban desnudos y era bueno. Tenían una perfecta relación con Dios. Dios los visitaba a diario. ¿Y cómo creen ustedes que estaban Adán y Eva cuando Dios venía a visitarlos a diario? Estaban desnudos. Pero el problema surge entonces en Génesis 3, específicamente en Génesis 3 del 7 al 11. Aquí el panorama es totalmente diferente. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. El pecado había entrado en el Edén, hermana, y había alterado el estado en que todo era bueno de gran manera. El pecado fue la causa por la cual la desnudez fue y es ahora un grave problema. Un grave problema. El pecado introdujo lujuria, inmoralidad, pasiones desordenadas y perversión sexual y moral en la raza humana, como nunca. Y ahora en este día, hoy, está peor, porque ahora ni los niños escapan. Como resultado, ya no podemos ver a una persona desnuda, ya sea de nuestro género y mucho menos del género opuesto, con pureza y sin morbosidad. Es imposible, imposible. ¿Qué hace Dios entonces ante la desnudez de Adán y de Eva? Los viste. Porque dicen, bueno, nacimos de Adán y de Eva, Dios nos los hizo desnudos. No, después del pecado Dios los viste. Con este acto Dios nos marca, nos señala de una forma muy clara que la necesidad de cubrir la desnudez. Si Dios hubiera probado su desnudez, si estuviera bien que anduviéramos enseñando todas nuestras partes privadas, entonces, como lo había hecho antes después de la caída, donde Dios no tenía ningún problema verlos desnudos, Dios los hubiera dejado desnudos, ¿no es cierto? Después de la caída, Dios vino, los buscó y los vistió. ¿Por qué habrá sido? Porque el pecado había entrado. Y no porque Dios los miraba de una forma pecaminosa, sino que ahora entre ellos habían cambiado los sentimientos. Ellos se vistieron primero, aún entre ellos mismos. Y antes no tenían eso. Podemos entonces deducir de que no es de agrado para nuestro Dios, hermanas o amigas, que nuestros cuerpos sean descubiertos. Dios quiere que cubramos nuestros cuerpos y esto lo hacemos de una forma consciente desde el momento que vamos de cuenta. Lo hacemos por una razón. 1 Corintios 3:31 dice, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo hacemos con modestia, debemos de vestirnos con modestia. Este es un llamado a la sencillez, humildad, sobriedad, libre de orgullo, de pretensión o vanidad, especialmente cuando asistimos a la casa de Dios. Es una virtud que modera, que templa y rige las acciones externas. Nuestro vestir no debe de ser egocéntrico, hermano. No debemos de vestirnos con el propósito de llamar la atención hacia nosotras mismas de tal forma que distrae a los demás y robemos la atención hacia Dios. Debemos de ser mujeres modestas, sencillas, de que no diga, mira, ¿verdad? Y está bien que uno lo elogie, ¿no? Pero que no sea ese el propósito, que no nos vistamos con ese propósito. En otras palabras, yo no voy a ir a comprar ese vestido porque les voy a enseñar, mira, yo me compro, claro, lo tengo.
mal ejemplo, pero el diamante y esto y lo otro, y hay personas que hacen alarde, que mira, yo no conozco a nadie aquí porque entonces no los conozco, pero lo que le quiero decir que ese no sea el propósito, que cuando nos vistamos, si el Señor nos permite comprarnos un vestido, que es bueno, hermana, qué bueno, cómpreselo, no tiene nada de malo, pero no venga con esa actitud, que no sea eso lo que la motive a vestirse de esa forma, para venir a pregonar o para venir a, como dicen, ¿no? To show off. Esa no debe de ser la razón por la cual nos vestimos de esa forma. ¿Cómo no nos debemos de vestir? Dice que no nos debemos de vestir con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El peinado de la mujer, imagínense ustedes, el peinado de la mujer cristiana no debe de ser escandaloso ni ostentoso. Es interesante que en esta porción de la Escritura se haga mención en cuanto al cabello. Sé que habrán opiniones encontradas en cuanto a este punto, acá en el contexto nuestro, pero ahí está en la Escritura. Aún ciertos colores de cabello que usamos, debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser cuidadosos. A mí me encanta el morado, pero no me puedo pintar el pelo de morado. Me gusta el rojo, me gusta el rosado, me encanta. Y hay colores de cabello de ese color, pero no me lo puedo poner, ¿verdad? Allá en mi país hay unas aves que se llaman guacamayas. Cuidado que no vengamos a la iglesia pensando que tal vez traemos un pájaro. No nos dejemos llevar por la moda, hermanas. Si la moda está en cortarse el pelo y pintarse el pelo de una forma escandalosa, resistamos esa tentación. No oro, ni perlas, ni vestidos costosos, dice aquí. Es muy importante que nosotros no nos vistamos, como mencioné antes, de tal forma de llamar la atención a nosotras mismas, o que seamos una exhibición de nuestra capacidad económica para poder obtener cosas caras. No quiere decir que no se los compren, cómprenselo, pero no lo haga, no exponga eso, ¿no? Podemos gozar de estas prendas y vestidos caros con un espíritu de gratitud hacia Dios por permitirnos la habilidad de poder obtener estas cosas, pero debemos de ser cuidadosos a no hacerlo en exceso, hermanos, también. Y lo hacemos esto porque en Romanos 12:1 se nos exhorta a que no nos conformemos a este mundo. Dice, no nos conformemos a este mundo, quiere decir no nos parezcamos a este mundo. Seguimos ya para terminar. Dice que debemos de vestirnos con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro 3:4 hace una referencia a este mismo versículo y dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, la cual es precioso ante los ojos de Dios. En esta última parte del versículo, Pablo nos exhorta a no estar tan preocupadas por nuestra apariencia física, sino que nos vistamos de buenas obras como corresponde a mujeres piadosas. Otra vez, Proverbios 31 nos muestra la vida de una mujer que con sus acciones mostró su piedad, mostró su devoción hacia Dios, mostró que era una mujer no solamente bien vestida, porque se vestía muy bien, con unas prendas un poco caras, pero de muy buen gusto, pero no es el énfasis, sino que dice al final que fueron sus obras, que la llamaron bienaventurada. Que ese sea, hermanas, nuestro deseo, que ese sea nuestra convicción. Que la convicción de esta noche en cuanto a nuestro vestir sea sacada de la palabra de Dios y que tengamos ese deseo profundo de honrar al Señor, de agradar a Dios, de ser esa luz, la sal, de ser esas cartas leídas que traigan gloria y honra a nuestro Salvador. Oramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hemos tenido de poder escuchar tu palabra. Y, Señor, perdónanos, Padre, si de alguna forma te hemos ofendido con nuestra forma de vestir. Y, Señor, tenemos un deseo profundo, Señor, de poder hacer esos ajustes para poder traer gloria y honra, Señor, a tu nombre, para poder ir al mundo, Señor, y ser la sal, ser la luz, que podamos ser esas cartas leídas, Señor, de que tú has transformado nuestras vidas, que nos has cambiado, Señor, de adentro para afuera, y que ahora, Señor, tú has comenzado una obra maravillosa en nosotras, y ayúdanos a poder ser sensibles, Señor, y a ser entendidas, Señor, dóciles a tu palabra.
Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, guárdalas, protégelas y ayúdalas, Señor, en que ellas puedan honrarte por sus hermanos. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús.